Muchos de nosotros alguna vez en nuestra vida hemos visto una película de terror o suspenso, pero ¿alguna vez te preguntaste o te imaginaste si dicha historia plasmada en la película fuese real? Existen muchas historias, hechos de la vida real llevadas a la pantalla grande, o películas que están basadas en personajes que inspiran a la sociedad a crecer como persona, y ser mejores, pero hoy entraremos al mundo del terror, de aquellas escenas que alguna vez viste ya sea en el cine o en tu casa, y que no te imaginaste que fueran reales, de aquellas historias que no quisieras ser parte, de aquellos personajes que no quisieras encontrar ni en tus sueños. Hoy hablaremos de las 6 películas de terror basadas en hechos reales. La mañana del 14 de noviembre de 1974, Amityville, pequeña localidad de veraneo enclavada en Long Island, estado de Nueva York, amaneció sacudida por la macabra noticia del asesinato a sangre fría de 6 miembros de una familia. A las 3:15 horas de la madrugada, el joven Ronald DeFeo de 23 años de edad, provisto de una escopeta Martín de calibre 35, había masacrado, mientras dormían, a todos los miembros de su familia, padre, madre, 2 hermanos y 2 hermanas, en el interior de su propia casa enclavada en el número 112 de Ocean Avenue. A pesar de que su abogado defensor alegó enfermedad mental, Ronald DeFeo fue declarado culpable de asesinato premeditado y condenado a 25 años de cárcel por cada uno de sus horrendos asesinatos. Pero no acaba aquí la historia de la casa de Amityville. Aún no se habían acallado los ecos de los brutales asesinatos, cuando se pusieron en marcha los engranajes de otra historia que apareció en los principales medios de comunicación de medio mundo, y que sería conocida como las 28 noches de terror en Amityville. Cuenta la experiencia de George, su esposa Kathy Lutz, y sus 3 hijos, quienes vivieron en la casa y experimentaron fuertes casos paranormales hasta el punto de salir huyendo de ahí. Dicha historia fue plasmada en el año 1977 por el escritor estadounidense Jay Anson, en su novela The Amityville Horror. A True Story, el horror de Amityville. Una historia real, que alcanzó gran éxito de ventas. Y en el 2005 salió la película Terror en Amityville, producida por Michael Bay, basada en las vivencias de George y Kathy Lutz en su casa de Amityville en el año 1975. Este es un filme que todo mundo conoce, usado hasta el cansancio como uno de los disfraces de Noche de Brujas más populares. La historia de Chucky el muñeco diabólico comienza cuando un asesino, Charles Lee Ray, es herido de muerte por la policía y en su intento de escapar transfiere su alma a un muñeco que se encuentra en una juguetería donde se resguarda del tiroteo propiciado por los agentes de la ley. Todos ya conocemos cómo va la historia de la película, pero lo que no saben es que esto pasó en la vida real. La película es que fue inspirada en sucesos reales que atormentaron a un niño a principios del siglo XX en Florida, Robert Eugene Otto, quien creció para ser un excéntrico y trastornado artista envuelto en una diabólica historia. Recibió cuando era niño un muñeco hecho a mano. El niño inmediatamente se enamoró del juguete y lo llamó igual que él, Robert el muñeco. Al pasar el tiempo, los padres de Eugene notaron que el niño se pasaba el tiempo platicando únicamente con Robert, se hicieron amigos inseparables, pero fue entonces cuando extraños acontecimientos tuvieron lugar en la casa, objetos que salían volando y se rompían al estrellarse contra las paredes, a lo que Eugene argumentaba que todo era culpa de Robert. Actualmente Robert el muñeco se encuentra en un museo en Florida. Aún hoy en día los trabajadores del museo aseguran que el muñeco está poseído y que en varias ocasiones lo han visto moverse. El caso de Carla Moran, también conocido como el caso de Doris Day o el caso de Doris Bitter, representa uno de los casos más intrigantes pero menos estudiados dentro de la parapsicología. Fue este el caso que inspiró la película El Ente, la cual a su vez se basó en la novela del mismo nombre que Frank de Felita escribió en base a los escalofriantes hechos reales de los que Doris Bitter fue víctima. Doris Bitter era una madre soltera que vivía en una casa de Culver, California, con sus 4 hijos, una niña de 6, 3 varones de 10, 13 y 16, todos de diferentes matrimonios. Su vida, relativamente tranquila, comenzó a ser trastocada cuando en mayo de 1974 se desataron los primeros episodios de lo que sería una larga pesadilla, tan larga que la seguiría por años enteros. En concreto, Doris había empezado a sufrir ataques sexuales por parte de una entidad invisible a la que ella, basada en los traumatizantes contactos que había tenido con dicha entidad, le atribuía la forma de un atacante masculino alto y fornido. Aquella entidad abusaba de Doris por las noches. La tocaba, la forzaba violentamente contra su cama y después la golpeaba y abusaba sexualmente de ella.
Tras repetirse el episodio numerosas veces, Doris buscó ayuda psiquiátrica. Al recibir un diagnóstico de normalidad, fue a buscar ayuda en investigadores de la Universidad de California. Fue así que acudió al laboratorio de parapsicología, donde logró contactar con su director, el Dr. Barry Taft, un psiquiatra e investigador escéptico. A causa de esto, finalmente decidieron trasladar un equipo científico, dirigido por Taft, al domicilio de Doris. El ente y sus secuaces no dudaron en manifestarse ante la presencia de los investigadores. Después de 2 años más o menos, finalmente desapareció la presencia del ente. Fue entonces que por fin Doris vivió con tranquilidad hasta que el cáncer la condujo a la muerte un 25 de julio de 2006. La matanza de Texas o la masacre de Texas. Dirigida en 1974 por Tobe Hooper, la cual sorprendió por su crudeza y realismo. Lo que quizás no tanta gente sabe, esta película, considerada uno de los clásicos del cine de terror, está basada en hechos reales. Más tarde, en el año 2006, sale una versión nueva llamada La Masacre en Texas, el inicio. La historia comienza en el pueblo de Plainfield, en Wisconsin, Estados Unidos, año 1954, cuando Mary Hogan, una camarera del pueblo, desaparece, encontrándose un reguero de sangre en el suelo. A diferencia de Leatherface en la masacre de Texas, Ed vive entre sus vecinos como un tipo responsable, trabajador, aunque también conocido por ser algo excéntrico. En 1957, Ed dispara a la dueña de la ferretería del pueblo, Bernice Warden. Aparentemente no hay ningún testigo, excepto uno, el libro de contabilidad. En este, figuraba Ed como el último cliente al que se atendió en la ferretería. Fue arrestado por la policía esa misma mañana. Cuando la casa de Heim fue registrada, se encontró el cuerpo de Bernice Warden decapitado. También se encontraron objetos de todo tipo, que poco después inspiraron la matanza o la masacre de Texas. Muebles y lámparas elaborados con piel y huesos humanos, cabezas casi intactas, máscaras hechas con piel humana y pelo real, e incluso prendas de vestir, como un chaleco elaborado íntegramente con piel humana. Todos estos elementos han sido inspiradores de la película de Tobe Hooper para recrear la morada de Leatherface y familia. Cabe destacar, que el único lugar de la casa que era normal era la habitación de su difunta madre, que había fallecido 12 años antes. Según Hein, esta le hablaba antes de irse a dormir. Ed declaró que solo recordaba el crimen de Bernice Warden, y que el resto de los cuerpos de la casa, los había sacado del cementerio. Fue juzgado, pero al descubrirse su locura, se le internó en un hospital psiquiátrico. Lugar donde estuvo hasta que cumplió los 68 años. Ed murió en 1984. Si te han gustado las películas del Conjuro, Annabelle y hasta Amityville, tendrás que conocer la historia real detrás de los investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren. Los relatos de la vida real de esta pareja son inquietantes, y hasta ahora son los mejor documentados de la historia, ya que para esa época, ellos contaban con el mejor equipo para solucionar problemas sobrenaturales. Pero en esta ocasión nos centraremos en hablar sobre Annabelle, película lanzada el año 2014. Dicho film empieza con la misma secuencia vista en El Conjuro, donde 3 jóvenes eran entrevistados por Ed y Lorraine Warren sobre sus experiencias con una muñeca a la que habían llamado Annabelle y que supuestamente estaba poseída. En la vida real, Annabelle vive en Monroe, un pueblo de aproximadamente 20.000 habitantes, en el estado de Connecticut. La muñeca de inocente apariencia permanece en una urna de madera y cristal en un cobertizo de 46 metros cuadrados de la casa de la familia Warren. Junto a Annabelle, en repisas y mesas, reposan también un espejo poseído utilizado para convocar a espíritus, piedras de tumbas de niños que funcionaron alguna vez como altares satánicos y un órgano que suena solo. La famosa muñeca, que sirvió de inspiración para la película que lleva su nombre, es parte del Museo de Ocultismo, único en su tipo, creado por la pareja Warren. Ed y Lorraine son quizás los investigadores de actividades paranormales más importantes del mundo. Ambos son autores de numerosos libros especializados en lo paranormal y, según datos recolectados, han investigado cerca de 10.000 casos de fenómenos paranormales durante toda su carrera. Entre sus casos destacan su investigación en Amityville, la casa de la familia Perron, y el caso de la muñeca Annabelle. Hay muchas películas basadas en exorcismos, en posesiones demoníacas, que nos han llevado a tener las peores pesadillas, escenas perturbadoras que se quedaron grabadas en nuestra mente.
Ahora nos centraremos en una película que se basó en uno de los casos de exorcismo más conocido y mejor documentado de la historia. Les hablo de la película El exorcismo de Emily Rose. Emily Rose es en realidad una joven alemana llamada Anneliese Michel. Desde su nacimiento el 21 de septiembre de 1952, Anneliese Michel disfrutó de una vida normal, educada religiosamente desde que era muy pequeña. Sin advertencia su vida cambió un día de 1968 cuando empezó a temblar y se dio cuenta de que no tenía control sobre su propio cuerpo. No pudo llamar a sus padres, Joseph y Anna, ni a ninguna de sus 3 hermanas. Un neurólogo de la clínica psiquiátrica de Würzburg, Alemania, la diagnosticó con el gran mal de la epilepsia. Debido a los fuertes ataques epilépticos y a la depresión que sigue, Anneliese fue admitida para tratamiento en el hospital. Poco después de comenzar los ataques, Anneliese empezó a ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios. Era el otoño de 1970, y mientras los jóvenes disfrutaban de las libertades de la época, Anneliese estaba atormentada con la idea de que estaba poseída. Parecía no haber otra explicación a las imágenes diabólicas que se aparecían mientras rezaba. Voces empezaron a perseguir a Anneliese diciéndole que iba a quemar en el infierno. Ella le mencionó los demonios a los médicos solo una vez, explicándoles que habían comenzado a darle órdenes. Entre septiembre de 1975 hasta julio de 1976 se le practicaron 1 o 2 sesiones de exorcismo por semana. Los ataques, sin embargo, no pararon. El 30 de junio de 1976, cansada, con neumonía, muy delgada y con una fiebre muy alta, perdió la vida. Sus últimas palabras fueron: rueguen por mí el perdón, y a su madre le dijo: mamá, tengo miedo.